Saludos cordiales. En primer lugar, agradecer a Dios y a la doctora Evelyn la invitación a participar en este compartir de saberes, donde les quiero presentar mi ponencia titulada La transcomplejidad como transparadigma. La transcomplejidad puede asumirse como pensamiento desde una cosmovisión de complementariedad y como acción como una actitud de cooperación y diálogo. Desde este punto de vista, lo trans es una nueva forma de mirar la realidad, que surge en respuesta a los cuestionamientos de la investigación tradicional. El pensamiento transcomplejo es entonces cuestionador, genera tanto evidencias como emociones, ametódico, sin reglas, separa pero también integra y reacomoda, sin secuencias rígidas, con saltos y azares, de múltiples epístemes, que plantea una visión integrada e integral de la realidad, de mayor amplitud y profundidad, por lo que se basa en la reflexión, la acción, la imaginación y la intuición. Por ello, lo que caracteriza a la ciencia actual, que en la transcomplejidad denominamos trasciencia, no es la pretensión de alcanzar un saber verdadero, sino verdades consensuadas. No puede pretender la meta ilusoria que sus respuestas sean definitivas, ni siquiera probables, en razón que su avance se encamina hacia una finalidad infinita, la de descubrir incesantemente problemas nuevos, más profundos, más generales y justificar sus respuestas. En este aspecto, ya en 1972, Weinberg utilizó el término trasciencia para el estudio de las preguntas que en relación a los problemas complejos se pueden hacer a la ciencia, aunque ésta no las pueda responder. La trasciencia desde este autor persigue realidades contingentes o en flujo continuo. Entre estas realidades, poblaciones, economías, energía, salud, agua, alimentos y sistemas diseñados, que nunca son absolutos, sino que son variables, imprecisos e inciertos, y por lo tanto siempre sujetos a interpretación y debate. García Barreno en el año 2014 plantea que estamos a las puertas de un periodo de trasciencia, en el que las disciplinas se difunden a la vez que exigen una formación en áreas dominadas por las matemáticas, la computación y los principios de la lógica. Trasciencia es la expresión de una estrategia para abordar los problemas del mundo. Esto porque los retos de la mayoría de estos problemas residen en las fronteras de las disciplinas. Y ello requiere una clase totalmente nueva de sensibilidad, que no pierde profundidad, sino que reconoce el potencial de tramas teóricas de significado universal. La trasciencia implica integrar prácticas y políticas, así como la sinergia de participantes, que implica cooperación, gobierno, academia e industria. Igualmente, complementar teorías, conceptos y aplicaciones de las ciencias físicas, de la vida, económicas, sociales y de la ingeniería. Desde este punto de vista, la transcomplejidad surge para responder a los problemas del conocimiento, asumida como un transparadigma, entendido como una postura que va más allá de los paradigmas disciplinarios tradicionales, que busca trascender las barreras y esquemas universales del pensamiento, promoviendo una comprensión más integrada y compleja de la realidad. Esto a través del diálogo de saberes y la inclusión de múltiples perspectivas. A la interrogante acerca de si la transcomplejidad puede asumirse como un paradigma, Fernández 2006 plantea que se trata de un transparadigma, donde puede evitar lo lógico y lo paralógico, lo racional y lo irracional, el azar y lo necesario, la coherencia y la incertidumbre, sin exclusión del arte, en fin, sin sacrificar la totalidad del mundo, incluida su armonía estética. Tal planteamiento coincide con mi opinión que desde el año 2009 he venido tratando de desarrollar las dimensiones del paradigma transcomplejo. La teleología como fin último de la epistemología transcompleja pudiera estar orientada a comprender
explicar, transformar y recrear nuevas realidades. La dimensión ontológica asume que la realidad a conocer por la acción investigativa es compleja, es decir, multidimensional, multireferencial, relacional, reticular, global, en construcción y por ello también construible. Asume los distintos niveles de la realidad como espacio de aproximación posible. Desde la dimensión epistemológica se basa en el supuesto de la reflexividad, para el cual la realidad solo se define en su relación con el sujeto. El sujeto forma parte del universo que conoce y como tal es inacabado, determinado e indeterminado. A la vez significa y es significado. Este enfoque supera las disyunciones sujeto-objeto y enfatiza el momento relacional, de articulación, de coproducción conjunta de la realidad. La intersubjetividad vivencial cotidiana en proceso de posicionamiento, que pudiéramos llamar objetividad dinámica o subjetividad caleidoscópica, pero que solo puede ser alcanzada de modo aproximado. Considera la producción de conocimientos de la base emocional intuitiva al lado de la lógica racional, todo al mismo tiempo, en la unidad y multiplicidad. Al respecto, González y López 2017 señalan que el desafío de la investigación transcompleja está en que los sujetos y objetos se entrelazan y religan en un complejo y sinérico movimiento, conocer, conocerse. Por su parte, la dimensión metodológica plantea la complementariedad de métodos. En la lámina intentamos representar lo que serían las dimensiones del transparadigma transcomplejo. No hablamos entonces de una ontología y una epistemología separada, sino hablamos de una ontoepistemología. Porque estas dimensiones no solo están entrelazadas entre sí, porque las respuestas dadas a cada una están sumamente influenciadas, sino porque en ocasiones es difícil distinguir los límites entre una y otra. La ontoepistemología es un constructo que estudia la relación interdependiente entre conocimiento y realidad. Por otra parte, es importante señalar que este término no es inventado por algunos pensadores de la transcomplejidad, como se señala algunas veces en cierto tono despectivos. Así Paco, 1997, citado por Monterrosa, 2011, señala que las teorías del conocimiento no deben separar la ontología de la epistemología, sino que se debe hablar de la ontoepistemología, en la que no existe separación entre las cosas que se conocen, la realidad, y cómo se conocen la relación sujeto-realidad. La ontoepistemología brinda al investigador una ruta de reflexión permanente en cuanto al abordaje de la realidad a estudiar, que permite dilucidar cómo se logra el conocimiento. No obstante, tomamos como otra dimensión la transepistemología, que es un campo de estudio que busca desarrollar una comprensión integrada y transdisciplinaria del conocimiento, que se enfoca en cómo diferentes disciplinas y sistemas del conocimiento interactúan, se influyen entre sí y cómo pueden ser integradas para abordar problemas complejos de manera exitosa. Es una perspectiva que busca integrar el conocimiento y la visión de las diversas disciplinas para abordar mejor la complejidad y la interdependencia de problemas y fenómenos en el mundo. Desde este punto de vista, lo trans es un nuevo campo epistemológico que genera otro territorio y cambia la perspectiva del sujeto y su relación con la realidad. Aparte, vale señalar a Mesa 2015, quien señala que la epistemología de la transcomplejidad es una nueva forma enunciativa y de interpretación que es edificada desde el principio de incompletud, completud. Por su parte, Chavino 2013 señala que la transepistemología implica una prospectiva hacia la integración de saberes dispersos en distintas disciplinas,
con un énfasis en la organización y contextualización cognitiva, por cuanto se asume que los procesos investigativos no son realizables sin la complementariedad de las concepciones filosóficas que rodean a la teoría del conocimiento, para estudiar realidades interconectadas. Un aspecto a considerar en el transparadigma transcomplejo es el enfoque integrador transcomplejo, que se puede asumir como una visión de investigación de vanguardia, porque lo complementario trasciende las fronteras epistémicas y metodológicas para generar una visión más aproximada de las realidades presentes en los diferentes planos en los que el hombre se posiciona. Es una manera particular de concebir la realidad, lo más integral posible, al plantear la posibilidad de utilizar los aportes de diferentes disciplinas. En tal sentido, la investigación transcompleja es una cosmovisión de complementariedad flexible, bioafectiva, cognitiva, sociocultural, político e institucional, que apuesta más en la integralidad que a la disciplina y que permite dar cuenta de una realidad compleja, múltiple y diversa. Todo este trabajo de encuentro de saberes desde la transcomplejidad requiere de una transmetódica, asumida como el estudio de los diferentes enfoques y métodos que mediante la combinación y complementariedad puedan intervenir en múltiples aspectos y dimensiones de la realidad para lograr su comprensión de manera más completa e integral. Desde este punto de vista, el transmétodo, cuya finalidad es dialogar, explicar, comprender y transformar la realidad, se construye en el hacer, requiere sistematicidad y apertura hacia otros puntos de vista. Es una vía de indagación cambiante en construcción que implica complementariedad de métodos y trascender la dicotomía quanti-quali. Implica el desarrollo de metodologías de trabajo en equipo, de redes y de integración entre diferentes disciplinas y especialidades que pueden estar dentro de una misma disciplina. El conocimiento que se produce es entonces aproximativo y referencial, producto de la integración de saberes científicos y humanísticos, populares y cotidianos, elementos biológicos, afectivos, sociales, históricos, antropológicos, políticos, económicos, interculturales, éticos y espirituales. Como pueden ver entonces, un conocimiento transcomplejo. Esta lámina que representa la matriz epistémica transcompleja desde la visión de Silva y Villegas 2020, como espacio donde se engendran las ideas, resume todo lo expuesto hasta ahora en cuanto a la transcomplejidad como transparadigma. Hacer una investigación desde el pensamiento transcomplejo implica que su informe también se debería diferenciar, de tal manera que en este esquema traté de colocar unas terminologías más adecuadas. Entonces, en vez de hablar, por ejemplo, de un planteamiento del problema, se habla de una realidad trans. La trama teórica en correspondencia con el marco teórico, el transmétodos, las evidencias que serían los resultados y hallazgos obtenidos, y las proposiciones teóricas, que es lo que generalmente se pide en Venezuela a nivel doctoral. Pues podemos concluir entonces que el pensamiento transcomplejo asume la complejidad y diversidad del mundo, así como la apertura de un diálogo entre formas de conocimiento. Implica una actitud de cuestionamiento, debate permanente y abierto, así como una red de intervención y colaboración, que por ende requiere de la complementariedad epistémica y metódica. Muchas gracias.